las 6 de la mañana de este jueves 2 de junio de 2016. ¿Verdad? Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Con ustedes tenemos no un presidente sino un dictador. Ayer el Congreso de la República, integrado por los de la mermelada, le entregó a Santos el país para que Santos pueda hacer lo propio con las FARC. Santos, el dictador. Facultades extraordinarias que no ha tenido nunca en la historia un presidente de Colombia. Desde la Constitución de 1886 hasta hoy, jamás tuvo un gobierno las facultades extremas, dictatoriales, que se le dieron ayer a Juan Manuel Santos. Como si eso fuera poco, se blindaron los acuerdos con las FARC de manera que quedan convertidos en normas constitucionales que nadie nunca puede derogar, revocar, revisar. Quedamos comprometidos para siempre, dizque con unas normas de carácter humanitario que de humanitario no tienen nada, nada. Es simplemente el pretexto para que entre Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, nos hayan dado el golpe de Estado más ignominioso que ha habido en la historia de Colombia. Murieron las instituciones. Ese será el tema que trataremos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, para que él exponga sus puntos de vista sobre lo ocurrido ayer en el Congreso, que desde luego es otro asalto a la Constitución, porque nunca una reforma constitucional se ha hecho en dos debates, nunca. Y nunca se ha hecho una reforma constitucional con presidencia de una de las cámaras. Esto se hizo solamente en la Cámara de Representantes y el Senado de la República hizo mutis por el foro. Eso es lo que ha ocurrido, señores. Tenemos dictador, el peor dictador de América, solo comparable con Venezuela, aunque Venezuela tiene una Asamblea Nacional Independiente. Por ahora, vamos a ver qué ocurre. Colombia no tiene nada independiente. Juan Manuel Santos, alias Juanpa, es dictador con poderes ómnimos para hacer lo que le venga en gana con nuestro país. Desde la OEA, el secretario general Almagro enfrentó a Maduro. Maduro no está acabando la democracia de ese país, no, está acabando al país entero. Nos parece que el tema de Venezuela se está analizando de manera incompleta, si quieren sesgada, equivocada. En Venezuela se está cometiendo un genocidio de unas proporciones incalculables. Más allá de todas las barbaridades constitucionales, la amenaza de meter a la cárcel a los miembros de la Asamblea Nacional, los presos políticos que gimen en las mazmorras por el delito de haber ejercido el derecho sagrado a la protesta, los abusos que se cometen con un tribunal supremo que nombró Chávez en una noche toda llena de murmullos, no, una noche toda llena de desgracias y de pesadumbres. Pero sigue haciendo lo que le da la gana y sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo venezolano. ¿Cuántos niños han muerto de hambre física? ¿Cuántos niños recién nacidos han muerto porque no había una incubadora que les pudiera salvar la vida? ¿Cuántos niños están muriendo de cáncer porque este salvaje no deja entrar las drogas para hacerles una quimioterapia que los salve? Almagro ha tenido una posición enhiesta y firme. La OEA desde luego no lo acompaña. Ayer la declaración que hizo la OEA es sencillamente lamentable, una declaración cobarde, acomodaticia, que no resuelve nada, sino que en últimas termina por respaldar a este otro dictador sinvergüenza. El paraíso de las FARC,
Les tenemos que decir a los que nos están vendiendo esa mercancía, los campamentos de las FARC convertidos en un paraíso, donde los guerrilleros se aman tiernamente y se dan besitos a la luz de todos, y viven como en la época ahistórica o prehistórica del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. A eso les tenemos que decir: no nos crean tan pendejos. Los campamentos de las FARC han sido siempre, son y serán verdaderos infiernos para los desgraciados que tienen que vivir en ellos, bajo pena de muerte. El que trata de irse recibe unos tiros en la espalda. La caída de la producción petrolera. Volvemos sobre el tema, lo hemos tratado, lo tratamos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Nacional de Petróleo, y eso ya está cuantificado. La inversión que se necesita para que Colombia no tenga que ser país importador de petróleo es de $7.000 millones al año, y la inversión en este año no va a ser de $500 millones. No hay con qué, no hay por dónde, no hay elementos legales, ni de seguridad, ni de nada que garanticen el trabajo de las compañías petroleras que se están acabando. Tampoco hay con qué construir carreteras, dice Simón Gaviria. Él es el director nacional de planeación y el que tiene que planificar la construcción de las carreteras en Colombia. No hay con qué construirlas, no hay cierre financiero para las 4G, pero salen inmediatamente a hablar de las 5G y salen a hablar de todo el dinero que se dedicará a resolver los problemas con los campesinos que están marchando, que son los mismos campesinos que se emborracharon con Minchirrinchi, exactamente los mismos, y que están movidos por las FARC, porque las FARC se están tomando esto por anticipado. El plan de desarrollo de Bogotá, simplemente nos preguntamos ¿con qué plata? Es una pregunta sencilla y una pregunta probablemente incómoda. El alcalde ha dicho que no tiene plata, que la va a conseguir. ¿Cómo y de dónde? ¿Le va a poner más impuestos a una ciudad que ya no resiste más impuestos? ¿Va a vender? ¿Qué más va a vender? Ya va a vender la ETB. Ahora vendrá seguramente la venta de la empresa de energía de Bogotá, la EEB, porque está produciendo pérdidas, porque también está manejada al estilo Petro, al estilo de cómo se han manejado las cosas aquí durante más de 12 años. El hacker Sepúlveda dio unas declaraciones en su cárcel en Ibagué. Ese hombre da pesar, nos parece que es una crueldad lo que hacen los periodistas con un pobre sujeto enfermo, pobrecito, él no tiene la culpa. Todavía lo ponen a decir que él ha sido capaz de intervenir en todos los procesos electorales importantes que ha habido en América Latina desde el 2005 hasta hoy, que ha interferido las páginas electrónicas de todos los contendores en esas pugnas electorales. Pobrecito, da pesar. Refleja su odio contra Luis Alfonso Hoyos y contra Oscar Iván Zuluaga, contra quienes tiene pruebas que eso sí no las muestra. No las muestra las pruebas. Las tiene, pero las tiene todas guardadas. Todo lo que él dice es verdad, solo que las pruebas las tiene todas guardadas. ¿No les da a ustedes pesar de un pobre diablo así, explotado por la Fiscalía, explotado por los medios de comunicación contra el Centro Democrático? Pobrecito, debiera haber un poco de caridad cristiana. Como debiera haber un poco de caridad cristiana y un poco de decisión y de sensibilidad en el tema del Bronx. En cualquiera sociedad civilizada y libre y serena, esto hubiera sido suficiente para tumbar al alcalde,
este se acaba de posesionar, pero al presidente de la República con toda seguridad. Una crisis moral, una crisis política, una crisis humanitaria de estas dimensiones no la había vivido ninguna parte del continente. Lo que hemos tenido que presenciar, las escenas que nos han mostrado del Bronx, son demasiado para nuestra capacidad de digerir tragedias, dolores, quebrantos a todos los valores de la especie humana. Esto así no puede ser, pero en Colombia somos capaces de todo esto. Aquí damos golpes de Estado, aquí estamos de acuerdo con los golpes de Estado de un genocida que es el vecino nuestro, el señor Maduro, y aquí permitimos que lo del Bronx pase como un episodio más, y no pasa nada, pues simplemente es un episodio más que demuestra las llagas purulentas que tiene la sociedad colombiana. Repasen y revisen lo acontecido en el Bronx para que ustedes se den cuenta hasta cuáles niveles de abyección hemos caído. Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá. Este es uno de los hechos más lamentables de esta democracia nuestra. Él dice que le fue muy bien en los exámenes porque quedó de 37 entre 43 y que los que se presentaron fueron 200 y tantos, pero que solamente pasaron 43 y que él quedó de 37, pero que eso no vale la pena. Entonces, ¿cómo pudo ser que obtuviera los puntos necesarios? Se volcaron inmediatamente los politiqueros, los de Cambio Radical y seguramente también los del Centro Democrático, a calificarlo con 10 en las pruebas que tenía que presentar ante el Consejo. Pruebas en las que sus contendores sacaron 0. Entonces, él sacó 10, los otros sacaron 0. Y terminó, con todo y eso, terminó de 9º, pero lo eligieron, porque ya no es elegir al número 37, sino elegir al 9º. Eso es una vergüenza, El único mérito que ese señor tiene es el de ser amigo de Germán Vargas Lleras, no tiene otro mérito. Esa es la política en Colombia y esa es la tal meritocracia de la que tanto hablamos. Inaugurado el túnel más largo del mundo, el de San Gotardo al sur de Suiza, que tiene 57 kilómetros, asistieron los jefes de Estado de los países centrales de Europa. El túnel se dará al servicio en 1 o 2 meses más, pero ya fue recorrido por los jefes de Estado de Francia, de Alemania, de Italia. Es una obra sencillamente colosal que tardó 17 años en ser ejecutada. ¿Cuánto hubiera durado eso en Colombia? 17 siglos, seguramente. Las niñas del Carmen de Bolívar. Estamos cumpliendo 2 años de aquella fecha amarga en que las niñas del Carmen de Bolívar empezaron a desmayarse todas, a sufrir convulsiones, a mostrar los más aterradores síntomas de quebrantos de salud después de que se les inyectara la vacuna contra el papiloma humano. Y el ministro de Salud, él sigue diciendo que ese fue un problema colectivo de histeria, que a esas niñas no les pasó nada, pues 2 años después siguen con las mismas heridas abiertas, con los mismos problemas. Esa vacuna le acabó la vida a un poco de niñas, que como son humildes y son del Carmen de Bolívar, no pasa nada. Si hubieran sido niñas del Chicó, o del Poblado, o del sur de Cali, ya veríamos lo que estaba sucediendo. Pero son niñas del Carmen de Bolívar. El ministro de Salud puede seguir diciendo que son unas niñas histéricas. Resucitó el Consejo Nacional de la Judicatura. ¡Qué horror! Esta es la demostración más abyecta de clientelismo de las altas cortes. Ellas no pueden tolerar que haya un organismo independiente, serio, técnico, que administre la rama. ¿Qué es administrar la rama? Darle a la rama lo que necesite.
locaciones adecuadas, computadores que funcionen, la papelería que demandan, es decir, administrarla. Ah, no, eso tiene que ser unos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que ayuden también a elegir a los magistrados de las otras cortes, el puro clientelismo, el clientelismo más barato y más ofensivo. Y saber que el magistrado ponente fue persona por la que tuvimos esperanzas y nos pareció que era un hombre decente y capaz de dictar sentencias en derecho. Un manzanillo como todos los manzanillos de las cortes. Revivieron el Consejo Superior de la Judicatura. Encuentran caja negra del Egyptair, ya lo encontró un buque francés, tiene mensajes enviados por la caja negra que será rescatada en los próximos días de las profundidades del océano. Se necesitan 3.300 millones de dólares para reconstruir Ecuador. El cálculo lo tiene Correa, lo que no tiene es el cálculo de dónde va a salir esa plata, porque toda la plata que produjo la bonanza petrolera se la gastó, la despilfarró, la botó y ahora no tiene un peso. ¿A quién le irá a pasar la cuenta? ISIS, el Estado Islámico, el ejército del Estado Islámico, usa escudos humanos en Faluya. Sigue la operación de Irak para rescatar esa ciudad estratégica que está en manos de ISIS. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los personajes del romanticismo guerrero más extraordinarios y más curiosos y más raros que han pasado por la historia humana, Giuseppe Garibaldi. ¿En cuántos sitios combatió? ¿Al frente de cuántas causas? ¿En cuántas batallas participó? ¿Qué fue al final Giuseppe Garibaldi? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Aquí lo dijimos, continúa avanzando a gran velocidad el acto legislativo para la paz. Ayer se aprobaron en la Cámara, en el último debate, 5 artículos que abren muchos interrogantes y por los que rodaron ríos de mermelada, como señaló el Centro Democrático. Se aprobó el artículo 1, que habilita al legislativo para aprobar leyes estatutarias y actos legislativos en menos tiempo de lo habitual para lo suscrito en Cuba. El segundo artículo le da facultades al presidente para que expida decretos con fuerza de ley y así implementar los acuerdos con las FARC. El tercero establece los recursos para el conflicto. El cuarto es el acuerdo final, que será elevado a la categoría de acuerdo especial. Y el punto quinto, que dice que el acto legislativo para la paz solo entrará en vigencia hasta la refrendación de los acuerdos con las FARC en Cuba, hasta que lo avalen los ciudadanos. Hay que ver cómo será la pregunta. Aquí lo hemos dicho, porque si preguntan ¿quiere usted la paz, sí o no? Bueno, no creo que eso sea muy limpio, ni mucho menos. En definitiva, un asalto a la Constitución en toda regla para imponer unos acuerdos de los que no solo no tenemos mucha información, sino que suscitan muchas dudas. ¿Qué hay detrás de este acto legislativo para la paz? ¿Es una sincera intención de llegar a la paz o la entrega del país a la narcoguerrilla de las FARC, como ya muchos ciudadanos piensan? Es esto segundo, obviamente, es un golpe de Estado. Hoy amanecimos con dictador. Desde 1886, el Congreso de la República le puede otorgar facultades al presidente, facultades pro tempore para que el presidente legisle en ciertas materias. Esas facultades tienen que ser pro tempore y tienen que ser precisas. Lo dijo siempre la Constitución, hasta anoche. Anoche quedaron esas facultades en las manos de Juanpa. Tenemos dictador. Julio César y Napoleón, obviamente sin el talento pues de Julio César ni de Napoleón. Hitler, sin el talento de Hitler, pero con la crueldad de Hitler, y Stalin son los casos más obvios de este tipo de facultades absolutas, que se combinan con las otras facultades que nacen de los acuerdos de paz.
Entonces, usted dice que no es que no los conocemos, pues que los vamos a conocer si no existen. Han publicado, hay unas cosas terribles, espantosas, pero ¿qué falta? Lo que les dé la gana meter. Les dieron un cheque en blanco, le dieron facultades de dictador a Juan Manuel Santos para que haga con este país lo que le dé la gana, que es entregárselo a las FARC para cumplir los sueños de su hermano Enriquito. Ese es el proceso completo, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 2 de junio del año 16, son las 6:25 de la mañana. Definitivamente el principio de legalidad en Locombia se quedó en los libros, como lo decía esta mañana nuestro analista Santiago Castro Agudelo. Cuando el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, manifestó a viva voz que la Corte Constitucional pellizcó aspectos importantes del publicitado equilibrio de poderes que oxigenó el moribundo y polémico Conejo Superior de la Judicatura, que iba a ser reemplazado por el Consejo de Gobierno Judicial. Según TNN, notario periodístico del Congreso, por 7 votos contra 1, derrotaron al magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien opinó que el Consejo de Gobierno y el gerente de la rama judicial no reemplazan la Constitución de Colombia. Abro comillas. Yo salvé el voto porque creo que el Congreso sí tiene competencia para modificar la administración de la rama judicial, comentó Linares Cantillo. Recordó que desde la época de la constituyente del expresidente Alfonso López Michelsen, en 1977, la rama judicial nunca ha permitido que la reformen. Es un golpe y un mensaje muy duro al Congreso. Es un mensaje de la rama judicial contundente que le advierte al Congreso: usted no puede meterse en nada que tenga que ver con la administración de los recursos de la justicia, anotó el senador Velasco, presidente del Congreso, en el Capitolio Nacional. Por su parte, la senadora Vivian Morales, en tono enérgico, en el recinto de la plenaria lamentó que la Corte Constitucional no la controla nadie. Como lo decía el expresidente López, es un tigre suelto. No, doctor Londoño, bienvenidos pues a la dictadura judicial. Además, otra dictadura, que esta viene desde hace mucho tiempo. Sí, señor. Pero el Poder Judicial dice: a mí no me reforman. ¿Qué tal? A mí no me quitan la manzanilla. A mí no me quitan el poder de hacer lo que me da la gana con el presupuesto judicial. Siempre se quejan de que es muy escaso y hay que ver cómo lo invierten y hay que ver cómo lo manejan, como les da la gana a través del Consejo Superior de la Judicatura. Eso pues, en su momento tratamos de cambiarlo, presentamos una reforma judicial en ese sentido con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia estaba de acuerdo con nosotros en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero pasó lo que pasó, intervino Montealegre, intervino Camilo Espina, una ave negra en todos los grandes temas que tienen que ver con el gobierno del presidente Uribe, el hombre que acabó con el fuero militar, el hombre que acabó con el referendo, es decir, un hombre siniestro. Pues, entre otras cosas, hizo archivar ese proyecto de reforma a la Administración de Justicia, que ahora tratan de revivirlo para darle a la Administración de Justicia una administración adecuada. Pues que inclusive ahí van a estar los presidentes de las ramas. Está todo organizado. Y ahí van a poder opinar y dar sus puntos de vista. No hubo poder humano. Seguimos con el Consejo Superior de la Judicatura. Claro, con la politiquería. La politiquería, claro. y la manzanilla y las prebendas y los regalos y los nombramientos de los amigos y de los que tienen que fallar procesos como amigos y no como jueces. Exacto. Toda la podredumbre fue aprobada ayer por la Corte Constitucional. Ese tigre suelto del que hablaba el doctor López. Sí, señor. Bueno, Roberto Mora.
Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Hemos visto con horror en medios de comunicación crisis humanitarias en varios países de África, que incluso han motivado la intervención de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El caso de Somalia es un buen ejemplo. Pero ahora la crisis ha llegado a nuestro vecindario, toca a nuestra puerta y parece no importarnos. Los venezolanos liderados por Lilian Tintori están demandando al presidente Maduro que desbloquee la importación de medicinas a ese país. Tintori ha convocado a expatriados en Miami, Bogotá y Ciudad de Panamá y ha conseguido recolectar 100 toneladas de elementos médicos básicos como jeringas y guantes, que se encuentran almacenados en bodegas esperando los permisos de importación del régimen. El suministro de medicinas en Venezuela se ha reducido en un 85%, de acuerdo con información de la Federación Nacional de Farmacias. Los hospitales carecen de medicinas básicas como analgésicos y antibióticos. Peor aún, el diario New York Times reporta varios casos de recién nacidos que han muerto en incubadoras por falta de energía eléctrica. El primer incidente de bloqueo de la ayuda humanitaria ocurrió en febrero, cuando el gobierno desautorizó una iniciativa del Parlamento para incluir a Venezuela en un programa de la Organización Mundial de la Salud que subsidia medicinas para países en crisis. En mayo, los aliados de Maduro en el Congreso bloquearon una iniciativa de la oposición en el Congreso para permitir la importación de medicinas sin autorización presidencial. Por su parte, la Fundación Cáritas declaró que ha intentado en 3 oportunidades obtener un permiso de importación para introducir medicinas y comida a Venezuela, y en las 3 ocasiones sus solicitudes han sido ignoradas. A propósito de comida, doctor Londoño, una encuestadora reporta que el 67% de los venezolanos no consiguen hacer 3 comidas al día. Como sus predecesores comunistas, Maduro acude a cualquier medio para perpetuarse en el poder e ignora que la ayuda humanitaria es un derecho. En derecho internacional está claro que los gobiernos no tienen la potestad de negar una ayuda humanitaria imparcial. Creemos que es un tema para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque como sabemos, ante la injusticia, pretender mantenerse imparcial es tomar partido por la opresión. Doctor Londoño. Bueno, y los presidentes de la región, empezando por el presidente nuestro, no dice una sola palabra. Lo que hay en Venezuela se llama genocidio. Esa es la muerte en bloque de grandes grupos de la población, especialmente los niños, la gente más débil, que no tiene incubadoras, que no tiene remedios, que no tiene remedios contra el cáncer, que no tiene nada, que no tiene leche y que se está muriendo, la está matando este sátrapa, y no somos capaces de levantar la voz. Pues al fin y al cabo, aquí tenemos también una dictadura, como nos lo va a contar el presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a todos los oyentes.